Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. Hay que reconocer que hoy en día cuando encendemos la televisión o cuando abrimos cualquier teléfono móvil, encontrarnos con un reality show es prácticamente inevitable. Concursos de cocina, citas a ciegas, competencias extremas, convivencia vigilada 24/7. Este formato ha conquistado la pantalla en todas sus formas. Pero realmente, ¿cuándo pasamos de observar la realidad a convertirla en entretenimiento? Los orígenes de los reality shows en televisión se remontan a mediados del siglo XX. Uno de los primeros ejemplos fue Candid Cámara, un programa de 1948 donde personas eran grabadas en situaciones bastante inesperadas para captar reacciones genuinas. De hecho, en los 70 tuvimos también en España una dosis de esto con las películas de Manolo Summers, Todo el mundo es bueno, que tuvo dos partes y que se basaba básicamente en lo mismo, o sea, en gastar bromas en la calle y grabar a gente desconocida que reaccionaba de manera natural ante estas escenas. En los Estados Unidos llegó también en los 70 un hito fundamental, que fue el programa An American Family, una serie documental que se emitió en el año 1973 en la PBS y que basaba básicamente en grabar a una familia durante su vida cotidiana. Esto, que en principio se planteó como un experimento sociológico, terminó convirtiéndose en un fenómeno mediático que llevó a un drama, separación, conflictos reales y sobre todo muchísimas dudas éticas. De hecho, quien esté interesado en profundizar más en esto, hay una película que está disponible en HBO que se llama Cinema Verité, en la que se nos muestra un poco cuál fue el trasfondo de este programa de televisión y cómo manipulaba lo que se suponía que era pura realidad. A partir de ese momento el género fue evolucionando sin pausa. En 1992 la MTV lanzó Real World, donde un grupo de jóvenes convivía en una casa bajo una vigilancia constante y que fue el inicio del realismo fabricado, situaciones reales cada vez más diseñadas para que generaran espectáculo. Y a partir del año 2000 el boom fue imparable. Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, Supervivientes, concursos de talento, dating shows, realities de famosos. El público quiere ver las vidas ajenas y la industria no tardó en aprovecharse de esa manera de que la intimidad podía generar negocios multimillonarios. Pero con el auge de estos formatos también surgieron preguntas incómodas. ¿Qué es auténtico y qué está guionizado? ¿Hasta qué punto es ético exponer la vida de alguien por entretenimiento? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando el público se olvida de que detrás de estas imágenes que recibimos hay una persona real? Curiosamente, llegados a ese contexto, es curioso que en el año 1998 hubiera una película que se adelantó a su tiempo y que planteó todas estas reflexiones más potentes sobre nuestra obsesión por observar y ser observados. Y de esa película hablaremos hoy aquí, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué a creer. La fuerza está contigo, mi amigo fiel, en el cine encuentro mi papel. Estrecha la casa, qué emoción, el Titanic naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará, y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. Y es que sí, hoy vamos a hablar aquí del show de Truman, una historia que en su estreno parecía que era ciencia ficción, pero que con el paso del tiempo se ha convertido en una inquietante realidad. La historia va a girar en torno a Truman Burbank, un hombre que vive una vida aparentemente normal en una pequeña ciudad perfecta llamada Sea Haven. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oh, por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo que él no sabe es que toda su existencia está siendo retransmitida en directo al mundo desde el día en que nació. Su familia, sus amigos, su entorno, todo es parte de un gigantesco set de televisión. Nada es falso, nada de lo que ven en este programa es falso. Solo está controlado.
Truman es el protagonista del primer reality show sin guión diseñado y controlado para una audiencia global que lo está observando las 24 horas del día. Y detrás de todo esto está Christoph, el creador del programa, una figura casi divina que decide cada aspecto de su existencia. El concepto en sí ya es impactante, pero lo que realmente distingue al show de Truman es su enfoque. No se limitó a criticar a los medios y planteó una pregunta mucho más profunda sobre el libre albedrío, la autenticidad o la naturaleza de la realidad. ¿Cómo podemos saber si lo que estamos viviendo es real? ¿Vivimos en un mundo que está diseñado para que no hagamos preguntas? Y sobre todo esto en un año 1998 en el que aún no existía Gran Hermano, ni Supervivientes, ni ninguna redes sociales tal y como las conocemos hoy. El show de Truman anticipó un mundo donde la vida privada se convierte en espectáculo y donde la audiencia no solo acepta ese modelo de espectáculo, sino que celebra cada vez que ocurre algo. ¿Qué está haciendo? Se la llevaron, pero no han podido hacer que lo olvide. ¿Que olvide a quién? La película va a seguir a Truman en su lento pero creciente despertar a la realidad. Va a encontrar en su mundo pequeñas incoherencias, como una luz que se cae del cielo, personas que pasan por la calle siempre a la misma hora, y esto le va a hacer sospechar que algo no va bien. A medida que su curiosidad va aumentando y que va desafiando las reglas del creador del programa, la lucha de Truman por descubrir la verdad se va a convertir en una profunda reflexión en la que vamos a acompañarle. El guionista Andrew Niccol comenzó a trabajar en el guión del show de Truman en mayo del 91 con el título de El show de Malcolm. A diferencia del guión definitivo, el original tenía lugar en una falsa Manhattan y tenía un tono mucho más serio, mucho más oscuro. Llevó este libreto a la Paramount, donde llamó la atención del productor Scott Rudin, que ya le cambió el título al show de Truman. Después de una guerra de ofertas entre Paramount y Warner Bros., llegó a comprarlo Paramount por $1,5 millones en octubre de 1993, con la condición de que Andrew Niccol sería el director de la película. Teniendo en cuenta que este iba a ser el debut de Niccol como director y que la producción estaba presupuestada en aproximadamente $80 millones, la Paramount quiso hacer una prueba de dirección para ver si esto era posible. Le dieron $50.000 a Niccol y le dieron un día para que rodara una única escena de la película. Para ello, contrató a Gary Oldman y a Annabella Sciorra para hacer una escena en la que Truman, paranoico porque ya es consciente de lo que está ocurriendo, coge a una mujer por la calle, le separa de su hijo al que amenaza, con la condición de que debe decir su nombre hasta que la mujer grita Truman, y entonces suelta al niño y confirma así sus sospechas. Aparentemente la escena era suficientemente tétrica y oscura como para que Paramount decidiera que Niccol no podía ser el director de esta producción y que necesitaban un director con mayor experiencia. Llegaron a un acuerdo económico para compensarle por renunciar a este derecho que había adquirido y comenzaron la búsqueda de un director. Se ofreció entonces el proyecto a Brian De Palma sin que las negociaciones llegaran a buen puerto por problemas con su agencia de representación, y tras descartar al director de impacto se pensó en otros directores experimentados como Terry Gilliam, Tim Burton, David Cronenberg, Barry Sonnenfeld, Steven Spielberg o incluso Sam Raimi, que llegó a reunirse con Jim Carrey, hasta dar con el definitivo con Peter Weir en el año 95, siendo además un director que había sido sugerido por Andrew Niccol, dado que creía que era el adecuado para poder mostrar una sensación de extrema realidad y absoluta irrealidad en una misma toma. ¿Desea algo? Oh, sí, tengo una cita en la empresa Gable. ¿Qué pasa aquí? Nada. Quiero que me digan lo que está pasando. Peter Weir aportó varias ideas al guión de Niccol, como cambiar la localización de la falsa Manhattan a una idílica Sea Haven, dado que creía que sería mucho más asumible para el público, o incluso el crear esta sala de control del programa en la falsa luna visible desde Sea Haven. Niccol tuvo que reescribir el guión hasta 12 veces hasta que llegó a un acuerdo definitivo con Peter Weir. Jim Carrey había sido la elección desde el primer momento para dar vida a Truman, pero esto hacía que tuvieran que esperar un año para comenzar el rodaje, dado que estaba con otros compromisos
profesionales. Se decidió esperar ese año dado que no se imaginaba la película con un actor diferente a Jim Carrey. Tenía que ser una estrella ascendente, tenía que ser un actor cómico y tenía que ser una persona que fuera capaz tanto de aportar un aspecto sensible como de ser histriónico en los momentos en que fuera necesario. Sobre todo porque era un personaje de un chico normal que ha crecido entre mentirosos. Jim Carrey, que en aquel momento tenía un caché ya de 20 millones de dólares por película, aceptó reducir su sueldo a 12 millones para poder protagonizar la producción. Se eligió a Dennis Hopper para que diera vida al creador del programa, a Christoph, pero después de tan solo un día de rodaje se anunció que se prescindía de sus servicios por diferencias creativas. Según dicen los que estuvieron, le despidieron. Lo curioso es que como no había tiempo que perder, el mismo día del despido de Dennis Hopper ya se le había entregado una copia del guión a Ed Harris, que tuvo una reunión improvisada con Peter Weir en el mismo set de rodaje y que entendió perfectamente lo que el director quería hacer con Christoph. Es cierto que tuvo algunas peticiones un poco extrañas, dado que Ed Harris creía que Christoph debería tener una especie de joroba para que fuera una persona que crea todo este programa, porque él no ha sido aceptado en el mundo real. Peter Weir llegó a aceptar esta solicitud, pero cuando el actor se vio con el aspecto maquillado con esta joroba, decidieron que sería mejor que fuera una persona completamente normal. En su opinión, ¿por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. El resto de actores que desempeñaron sus papeles alrededor de Truman serían Laura Linney interpretando a su mujer, Noah Emmerich interpretando a Marlon, a su mejor amigo, Natasha McElhone, que sería Lauren o Sylvia, su auténtico amor que aboga por él desde el exterior, Holland Taylor y Brian DeLate a sus padres y, bueno, en unos papeles secundarios bastante reducidos, dos caras conocidas, Peter Krause como un compañero de trabajo y el gran Paul Giamatti como uno de los productores. Vuelve a plano medio y... gran angular. Trataba de enseñarle cómo se hace. Para encontrar la perfecta Sea Haven, Peter Weir recorrió el este de Florida buscando alguna ciudad que pudiera parecerse, pero ninguna de las poblaciones le parecía adecuada. Al final sería la mujer del director quien encontraría Seaside, una de las primeras comunidades planificadas de Norteamérica. Sus casas blancas, sus calles limpias y su estilo de vida idílico reforzaban la sensación de falsa perfección que querían mostrar. Teniendo ya un set listo para el rodaje empezó el 9 de diciembre del 96 y se extendería hasta el 21 de abril del 97, con un rodaje tranquilo con jornadas de solo 5 días por semana y teniendo un presupuesto final de unos 60 millones de dólares. Para darle a la película el look adecuado, Weir se inspiró en las ilustraciones de nuevo de Norman Rockwell. Ya aparecía aquí como el ejemplo a seguir en el principio de La Zona Muerta en el último vídeo, y aquí le tenemos de nuevo como referente principal para la imagen que se quería dar de esta América perfecta. La secuencia de Truman en el barco al final de la película en medio de una tormenta se filmó en los tanques de la Universal Studios utilizando máquinas de viento, y la secuencia del final en la que Truman llega a la pared, que es el fin del mundo en el barco, fue filmada en los estudios de la Paramount, donde se habían también instalado los decorados interiores de la película. Para ayudar a Ed Harris en su papel, Peter Weir escribió una biografía de Christoph de 10 páginas que le entregó al actor. En esta biografía se detallaba cómo Christoph había realizado una película sobre vagabundos por la que había sido premiado, dando una imagen de un productor sin escrúpulos que no tenía ningún miedo en enseñar la miseria humana. Sería una idea de Peter Weir también las escenas en las que Truman dibuja con jabón en un espejo y crea
personaje. Nicole tuvo que escribir una serie de líneas para Carrey y él improvisó todas las escenas del explorador del Ártico. No contento con ello, el actor llenó su cuarto de baño con espejos y fue ensayando continuamente diferentes versiones de la escena, dibujando diferentes versiones de las situaciones. Es curioso que Jim Carrey y Ed Harris jamás coincidieron durante el rodaje, dado que el protagonista de Mentiroso Compulsivo había grabado todas sus escenas cuando Harris se incorporó al proyecto. Peter Weir, el director de fotografía Peter Bisiu y el diseñador de producción Dennis Gassner estudiaron técnicas de videovigilancia y las aplicaron a la película utilizando lentes y sistemas comunes en ese campo como lentes ojo de pez o lentes panorámicas que le dieron a la película un peculiar estilo visual donde la cámara puede estar situada en donde menos te lo esperas. Además, los diseñadores de producción se dedicaron a tomar como referencia anuncios de televisión y sitcoms, dado que le querían dar a la fotografía un aspecto muy iluminado y muy limpio que sería coherente con un lugar donde toda la luz es artificial y porque además en este mundo todo va a estar en venta, es un gran catálogo de productos que querrán vender al público, por lo cual la publicidad parecía el mejor espejo en el que mirarse. También por ese motivo se rodó la película en un formato 1:1.66, que no es el habitual de cine, se escaló a 1:1.85, que es el formato de cine para su estreno, pero en la versión doméstica es donde realmente estamos visualizándola en su proporción de aspecto original. La compañía Mate World Digital de Michael McAllister sería la responsable de los efectos visuales de la película y volcó sus esfuerzos principalmente en hacer que Sea Haven pareciera mucho más grande. Diseñó edificios y construcciones donde solo había pequeñas casas y crearon ese plano en retroceso donde se ve como Seaside se va alejando como una isla dentro de una cúpula que se ve desde fuera del planeta, y consiguieron hacer realidad el momento también en el que Truman llega con su barco hasta el fin del mundo, que gracias a efectos de matte painting consiguió parecer mucho más grande que el plató en el que estaba siendo firmado. Tomo posesión del planeta. Trumania, en nombre de la galaxia Burbank. Se hizo una premiere de la película el 1 de junio de 1998, siendo luego estrenada masivamente el día 5 de ese mismo mes y convirtiéndose de inmediato en un absoluto éxito crítico y comercial, siendo una de las mejores películas del año. La taquilla le sonrió con 125 millones y medio de dólares recaudados solo en los Estados Unidos y otros 138 millones a nivel mundial. Y lógicamente, siendo una de las mejores películas del año, llegarían los premios. La película fue nominada a 3 Oscars en las categorías de Mejor Director Peter Weir, Mejor Actor Secundario Ed Harris y Mejor Guión Original. La gente echó de menos una nominación clarísima que hubiera sido la nominación a Mejor Actor de Jim Carrey, que le olvidaron completamente y para mí es la clave del éxito de la película. Ganó también 3 Globos de Oro, uno Jim Carrey como Mejor Actor Dramático, Ed Harris como Mejor Secundario y Burkhard von Dalwich y Philip Glass por la banda sonora, sin olvidar que además fue nominada a Mejor Película Dramática, Mejor Director y Mejor Guión. Ganó también 3 premios BAFTA, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Diseño de Producción, 2 premios Saturn a Mejor Película Fantástica y Mejor Guión, un premio Hugo a la Mejor Presentación Dramática, y Peter Weir recibió incluso un premio de Cine Europeo. No es verdad. Te prepararé una bebida con este nuevo producto Mocacao, hecho con semilla de cacao natural de los montes de Nicaragua sin edulcorantes artificiales. ¿De qué coño estás hablando? En la actualidad la película tiene un 94% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 89% por parte del público. En IMDb tiene un 8,2 sobre 10, y es que el show de Truman se ha convertido con el paso del tiempo en un clásico para toda una generación, y es que solamente ya al año siguiente tendríamos la película Ed TV dirigida por Ron Howard,
que exploraba también los excesos de la telerrealidad antes de que ésta se hubiera convertido en algo común. En esta vamos a seguir a Ed Pernucci, a Matthew McConaughey, un tipo normal que acepta protagonizar un programa que va a transmitir su vida 24 horas en directo. Se convierte en un fenómeno mediático, afecta a su privacidad, afecta a sus relaciones y, bueno, con un tono ligero, pues critica esa costumbre. Lo curioso es que hay una diferencia evidente entre Ed TV y el show de Truman, y es que Ed sabe que está siendo grabado en todo momento, mientras que Truman es un personaje inocente que no sabe que está siendo parte de una farsa, pero ambas se centraron en esa relación entre la realidad y los medios que luego se ha convertido en algo tan importante. Y es que ha sido tan importante como que el síndrome de Truman se ha convertido en una enfermedad real, y es que a partir del estreno de la película mucha gente ha ido al médico, ha ido a sus psicólogos diciendo que desconfiaban de que la vida que viven fuera real y que creían que todo era un simulacro y su entorno, sus familiares, sus amigos, sus desconocidos con los que se cruzan forman parte de un mundo diseñado para observarlos o para manipularlos. Lógicamente, quien le puso el nombre al síndrome había visto esta película. Por encima de la rodilla derecha. Un buen corte. Esto no es un espectáculo agradable, si no es familiar. Muy bien, doctor. Ha hecho un trabajo estupendo. También es verdad que tras el éxito hubo muchísimas obras anteriores que reivindicaron su parte de gloria y que acusaron al show de Truman de ser poco original. De hecho, existe un relato corto de Robert Heinlein del año 41 llamado Day, en el que un hombre es encerrado en una institución mental porque cree que el mundo a su alrededor no es real, que su mujer no es surreal, y al final del mismo se ve cómo se desmantela una ciudad de Nueva York que realmente no era real. En la novela de Philip K. Dick del año 59, Tiempo desarticulado, el protagonista también sospecha que el mundo no es real y acabará descubriendo que realmente él vive en el año 1997 y tiene la capacidad de prever dónde van a ocurrir los ataques que está sufriendo la Tierra, por lo que el gobierno le ha encerrado en un mundo ficticio, borrándole la memoria para poder aprovecharse de sus predicciones. En el episodio de La Dimensión Desconocida, Un Mundo de Diferencias, A World of Difference, el capítulo 23 de la primera temporada que escribió Richard Matheson, también un hombre de negocios descubre que su oficina realmente es el decorado de una película y que él es una estrella de cine y tendrá que iniciar la búsqueda de su auténtica familia a pesar de la fama que tiene en este mundo ficticio. Una premisa parecida tendría también la película de Albert Brooks del año 1979, Como en la vida real, en la que un narcisista cineasta crea un programa de televisión que muestra el día a día de una típica familia norteamericana y para ello convence a toda su familia, pero empezará a variar cosas, empezará a introducir cambios para que el programa tenga más éxito. De nuevo, en el año 89, otro capítulo de La Dimensión Desconocida, de la nueva versión de los 80, el capítulo 27 de la tercera temporada, que escribió Michael Straczynski. Un hombre descubre que su vida está siendo grabada en secreto y que sin saberlo es la estrella de un popular programa de televisión. También en el año 96 la novela Running Out of Time de Margaret Peterson describía cómo una niña de 13 años que vive en una aldea de Indiana en 1840 termina sabiendo que no vive en realidad en ese año, que está en el año 96 y que el pueblo es una réplica de un pueblo histórico. Tras el brote de una enfermedad, la niña tendrá que ir al mundo exterior a buscar una medicación. Sin duda un argumento mucho más parecido al Bosque de Shyamalan que al show de Truman, pero llegó incluso a ser demandada por el autor teatral Mark Dunn, que había estrenado en el año 92 en el circuito de teatros fuera de Broadway La vida de Frank, una obra que se basa en un hombre normal y corriente que sin saberlo es el protagonista de una telenovela. Todo el mundo que le rodea son actores, desde su mujer, su colega de cervezas o la gente de la
calle, también hay un productor que mueve los hilos de toda la historia y también el protagonista va a ir poco a poco descubriendo su increíble situación. En la demanda llegó a mostrar más de 100 similitudes con la película. Nicholl había empezado a escribir el guión de Truman un año antes de que la obra de Dan fuera estrenada, pero Dan alegó que probablemente podía haber tenido acceso a su obra o bien por sus contactos en Broadway o bien cuando le remitió esta obra de teatro a la Paramount entre junio y julio del año 92. Finalmente se llegó a un acuerdo económico con el autor en 1999 y no llegó a ir a juicio. Pero bueno, queda claro que este vivir dentro de un mundo de simulación se había convertido en una idea recurrente y que fueron muchos de los autores de ciencia ficción los que lo tocaron. De hecho, después del estreno del show de Truman, tendríamos películas como Matrix, como Vivarium o como Cam, que van a explorar también ese mundo ficticio para los protagonistas. Del montaje original se cortaron 4 escenas y no siendo una película demasiado larga, el show de Truman, la verdad es que no sé cómo no han hecho una edición en la que las incluyan, porque alguna de ellas me parece realmente curiosa. La primera escena eliminada era una escena en la que veíamos cómo Meryl se iba paseando por casa mientras una voz en off iba diciendo el precio de cada cosa que aparecía de su vestuario para que lo compraran, y vemos cómo le regalaba una ropa de deporte a Truman para ver posteriormente que realmente se le ha regalado solo para que pueda ser vendida, mostrando también su precio. También hay una escena que se eliminó que me parece muy curiosa, en la que Truman empieza a sospechar de la realidad porque le ha comprado un bocadillo a un mendigo en silla de ruedas al que se lo ha dado, y posteriormente se va a cruzar con este mendigo caminando por la calle, lo cual él va a interpretar como que ha sido un milagro. También se iba a ver una escena en la parte de producción donde Christoph se reunía con el que iba a ser el nuevo reparto de la siguiente temporada, indicando pues que Meryl no iba a renovar el contrato y se iba a divorciar de Truman, y iba a presentar a Vivian, al nuevo personaje que se iba a convertir en el affair amoroso de Truman. Y por último, la parte final de la película era completamente distinta, dando mucha más énfasis al hecho de cómo Truman llegaba al barco, viéndosele cómo se iba moviendo entre los actores que le iban buscando y cómo conseguía alcanzar al final el mar para iniciar su huida. Sin duda creo que alguna de estas escenas hubiera estado muy curiosa dentro de la película. Y la última cosa que haría en esta vida sería mentirte. Y la última cosa que haría en esta vida sería mentirte. Pero bueno, también vamos a tener alguna curiosidad absurda, como el hecho de que todos los personajes que aparecen en la película van a tener nombre de actores famosos, excepto Truman. Vamos a tener a su amigo Marlon por Marlon Brando, su mujer Meryl por Meryl Streep, pero bueno, Truman no tiene un nombre de actor y su apellido corresponde con el lugar donde se supone que está el estudio, es Burbank, en California. También vamos a tener cameos, como el hecho de el compositor Philip Glass, que va a aparecer en esta escena en la que está tocando el piano junto a la pantalla en una toma nocturna. Todas las calles de Sea Haven van a tener también nombres de actores. Vamos a tener Lancaster Square, Bogart Avenue. Esta película, pues bueno, se estudia en los estudios de cine de ética del medio como uno de los ejemplos de lo que no se debe hacer, porque hay algo que queda bastante oculto en la película, pero que realmente sería así, es que Meryl acepta prostituirse cuando se convierte en la mujer de Truman para el show. Y bueno, aunque no sea forzado, también decir que el final de la travesía del viajero del alba de las crónicas de Narnia tiene un final parecido al de Truman, llegando a un muro que es el fin del mundo. Pero es que más allá de la historia atrapante, el show de Truman está cargado de símbolos y de detalles visuales que refuerzan su crítica social. Nada en Sea Haven está dejado al azar, todo es diseño, todo es cosas repetitivas, todo es confortable. Es la representación perfecta de una vida sin sobresaltos, pero claro, también sin libertad. La cúpula gigantesca que va a envolver el mundo de Truman funciona como una metáfora de los límites invisibles que muchos aceptamos sin
cuestionar. Muchas personas viven dentro de sistemas que están diseñados para que no se pregunten si hay algo más allá, sea por normas sociales, por publicidad, por medios de comunicación. Todo nos está constantemente diciendo cómo vivir, cómo sentir, qué debemos consumir, y además tenemos la figura de Christoph, este creador del programa, interpretado por Ed Harris, que es más que un productor de televisión, es una representación del poder absoluto, del control, de una figura casi divina. Él decide en cada momento qué ve Truman, qué va a sentir, incluso a quién va a tener que amar Truman. De hecho, cuando Truman empieza a cuestionar su entorno, va a ser Christoph quien con más ansia va a intentar mantenerlo dentro de los márgenes, y manipulando todo como si fuera una protección extrema de Truman. De hecho, quizás la frase más potente de esta película sea cuando Christoph contesta en la entrevista que las personas aceptan la realidad con lo que se les presenta delante. El viaje de Truman funciona como una metáfora muy potente, no solo del escape físico de un lugar, sino realmente del escape de una vida impuesta por una serie de normas estrictas, y cuando al final toma la decisión de cruzar la puerta literalmente para llegar a la libertad, da uno de los pasos más radicales que un ser humano puede dar, que es elegir su propio camino sin saber realmente qué le espera más allá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Hasta qué punto es real nuestra vida? ¿Cuántas mentiras las envuelven? ¿Cuántas cosas que creemos ciertas realmente no lo son? ¿Y si nuestras dudas llegaran a ser verdad? La película nos va a mostrar una serie de interrogantes sobre cómo percibimos la realidad, y va a hacer que nos replanteemos nuestro lugar en el mundo. Seguramente ninguno de nosotros somos protagonistas de un reality, pero en algún momento hemos pensado si lo que nos rodea es real. Truman comienza a dudar sobre todo lo que acontece a su alrededor, cayendo en la paranoia, y de hecho ahí nos vienen las escenas más memorables de la película, estos momentos en el que él intenta huir de Sea Haven, pero todo el universo se pone en contra para impedírselo, dejándonos momentos muy divertidos y bastante aterradores. Y de hecho es fascinante ver cómo dentro de la película se intenta condicionar psicológicamente a Truman para que no quiera dejar Sea Haven, desde los póster en la agencia de viajes mostrando accidentes de aviones alcanzados por rayos, puentes que parecen no llegar a ninguna parte, y sobre todo el más atroz de todo, que es coger a un niño y matar a su padre delante suyo para que coja miedo a subir en un barco. Desde luego, cuando Truman al final afronta sus miedos, resulta muy reconfortante para el espectador. Desde su estreno, el show de Truman dejó una huella muy profunda en la industria cinematográfica y se convirtió en un referente cultural que sigue vigente a día de hoy, incluso más que en el momento de su estreno. Uno de los aspectos más reveladores de la película es cómo anticipó lo que los norteamericanos llaman la realtification, la realtificación, podríamos decir. En los 90... un reality show en el que toda una vida estuviera grabado parecía una locura, pero hoy tenemos plataformas como Instagram, como TikTok, como YouTube, donde miles de personas graban partes de su vida para el entretenimiento de una audiencia global. El concepto de vida bajo vigilancia constante hoy cobra fuerza en un mundo en el que la videovigilancia ha llegado a ser muy importante. Todos los dispositivos están conectados, las redes sociales hacen que se comparta información sobre cualquiera en cualquier momento, y genera una cierta paranoia al estar observados. Una paranoia que es una idea central en la película y que ahora se ha convertido en una auténtica realidad. Y además, la película influye en cómo entendemos la realidad hoy en día. Vivimos en un mundo en el que la línea entre lo real y lo ficticio se ha desdibujado por completo. Cuando vemos una acción en redes, cuando vemos un vídeo en TikTok, hasta qué punto esa persona es realmente como nos muestra o está haciendo una actuación para la cámara. Incluso ahora, cuando me estáis viendo, ¿yo soy así realmente o estoy actuando? Esas dudas que Truman nos mostraba se han agrandado con el paso del tiempo. Jim Carrey hizo una labor espléndida haciendo de
Truman le da una vitalidad, inocencia que necesitaba el personaje y hace que el espectador sufra en todo momento por sus vivencias, como lo hacen también los fans del programa dentro de la propia película, y yo creo que mereció mucho más reconocimiento y probablemente hizo aquí el papel de su carrera. Y si Truman es fascinante, Christof no se queda atrás. Es un artista que está creando la obra de su vida, es el padre espiritual de Truman. De hecho, resulta muy significativo ese momento en el que toca la pantalla mientras Truman está durmiendo, pero también es su dios particular. Probablemente sea una de las mejores interpretaciones de la carrera de Ed Harris, que nos aporta un personaje complejo, profundo y memorable. Y ya puestos, decir que Peter Weir probablemente realizó aquí el mejor trabajo de su carrera. Su puesta en escena es un ejemplo de cómo se debe rodar una película. La cámara está colocada en cada momento en los lugares más inverosímiles y nos da la ilusión de que realmente estamos viendo el programa del show de Truman de la misma manera que lo estarían viendo los televidentes, pero a la vez nos está transmitiendo la sensación de que el protagonista está constantemente siendo vigilado y consigue darle alma a la película, consigue que haya un trasfondo de una historia humana que balancea muy bien sus escenas de humor, sus escenas de paranoia y sus escenas de drama. El guión está a la altura y es original en cada momento. Tiene pequeños y sutiles detalles como lo simbólico de que detrás de la foto de su mujer Truman tenga la foto de la mujer a la que realmente ama, pero es que tiene auténticas genialidades como ese momento en el que Marlon le está hablando de yo soy sincero contigo, yo nunca te engañaría, cuando le están siendo sopladas esas palabras por un pinganillo por parte de Christof. O el momento en el que Truman descubre la foto de la boda en la que Meryl tiene los dedos cruzados. Son instantes que pasan prácticamente desapercibidos, pero que dan evidencia de lo que le está pasando a Truman. Sin olvidar ese maravilloso y divertido momento en el que empieza a llover solo encima de Truman. Además, esta película, en términos filosóficos, abrió la puerta a una reflexión muy profunda sobre el libre albedrío. Si Truman está viviendo en un mundo donde cada paso está controlado, no podrá ocurrir eso en el mundo real. ¿Hasta qué punto nuestras decisiones están influenciadas por fuerzas externas? Pues hoy en día, desde los algoritmos de las redes sociales hasta las fake news o cómo los medios intentan manipular las decisiones de las personas, la idea de estar en un show controlado, desde luego, no nos puede parecer tan irreal como lo parecía en el 98. Hoy el show de Truman es algo más que una película, se ha convertido en una crítica atemporal a la forma en que los medios de comunicación, las plataformas digitales y las instituciones dan forma a nuestras vidas. De hecho, muchos ven esta película como una advertencia sobre la sobreexposición, la falta de la privacidad y el control de las narrativas. Truman no solo es un hombre atrapado en un programa de televisión, nos está representando a cada uno de nosotros dentro de un mundo cada vez más vigilado, cada vez más manipulado y cada vez más realtificado. Y bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Tenéis alguno el síndrome de Truman? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dudéis en pasar por la sección canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis a compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.